¿Sabías que en la Ciudad de México, el tráfico pesado provoca que un automovilista promedio pierda aproximadamente 184 horas al año atrapado en congestión vehicular? Ya sea por trabajo o escuela, el transporte se ha vuelto una necesidad diaria para los mexicanos. El trayecto promedio diario total de traslado en México, sumando el viaje de ida y el viaje de vuelta, es de 71.8 minutos, esto es solo un promedio, según estudios. Un 30% de los mexicanos tarda entre 1 y 2 horas en llegar a su destino. El tiempo de traslado de regreso a casa en México varía significativamente según la región, alcanzando niveles críticos en las grandes zonas metropolitanas debido a la congestión y la infraestructura vial. Los usuarios del transporte público en la zona metropolitana del Valle de México registran lapsos de viaje promedio de 71 minutos por trayecto. Quienes viajan desde periferias en el Estado de México, como Ecatepec y Chalco, hacia la capital experimentan traslados de 4 a 6 horas diarias en total, esto es cerca del 5.3% de la población nacional, que emplea de manera rutinaria más de 2 horas por trayecto para poder volver a sus hogares. ¿Cómo es vivir en libertad? El no estar en prisión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, las familias mexicanas destinan en promedio el 19.5% de su gasto total corriente mensual a transporte y comunicaciones. En la Ciudad de México, la capital registra tarifas bajas, pero ajustes recientes elevaron el costo del transporte concesionado mínimo, vagonetas y microbuses, a 7.50 pesos por los primeros 5 kilómetros y hasta 9 pesos para distancias largas o rutas nocturnas. En el Estado de México, mantiene tarifas básicas significativamente más elevadas que impactan a la periferia urbana, con un pasaje mínimo fijado en 14 pesos para recorridos iniciales de hasta 5 kilómetros. Un viaje largo de periferia a periferia puede costar fácilmente entre 22.00 y 26.00 pesos por sentido. Consecuencias del tiempo de traslado. La mala calidad del transporte público en México representa una crisis estructural que impacta directamente el bienestar, la seguridad y la economía de los usuarios. Los periodos prolongados bajo condiciones de movilidad complejas incrementan exponencialmente el desgaste físico, la fatiga crónica y el estrés antes y después de las jornadas laborales. Las horas invertidas en la conmutación se traducen de forma directa en una reducción del tiempo libre disponible para el descanso físico, la convivencia familiar o el sueño reparador. Gran parte de la flota de microbuses y combis supera el límite de vida útil legal, operando con fallas mecánicas, asientos rotos y mala iluminación. Otro gran problema sigue siendo saturación extrema. La sobredemanda en horas pico provoca hacinamiento crítico, rebasando los límites de capacidad segura de los vehículos. La falta de mantenimiento. Incluso los sistemas masivos como el metro o metrobús registran fallas constantes, retrasos en el servicio y averías por falta de presupuesto para refacciones. Uno de los principales medios de transporte en la Ciudad de México es el metro con un promedio de 3.2 a 4 millones de pasajeros al día. Metrobús. Se consolida como el segundo más importante con aproximadamente 1.45 millones de pasajeros diarios. La lluvia afecta significativamente el transporte público, provocando una reacción en cadena que disminuye la eficiencia y aumenta los tiempos de traslado. El tráfico general se vuelve más lento, provocando que los autobuses queden atrapados y se agrupen, lo que genera largas esperas en las paradas. Las lluvias intensas provocan encharcamientos severos que pueden inundar estaciones de metro o bloquear avenidas, obligando a modificar o suspender rutas en tiempo real. En sistemas como el metro, se activa la marcha de seguridad durante las lluvias, lo cual reduce la velocidad de los trenes en líneas elevadas o superficiales. Los puntos con mayor tráfico en la Ciudad de México incluyen vías primarias, zonas corporativas y estas zonas son Avenida Constituyentes, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan y Eje Central. En la zona centro, la intersección de Calle Madero y Eje Central, y los suburbios de Chapultepec e Insurgentes. Zona Oriente, Sur. La incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad, el cruce de Plutarco Elías Calles con Río Churubusco, afectado por el paso de vehículos pesados, y la zona de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. Medidas de mitigación. Ante esta crisis, las ciudades están optando por restricciones de tránsito, como el programa Hoy no circula en la CDMX o el Dactilios en Atenas.
Este no es un problema que solo afecta a México. ¿Sabías que el atasco más largo de la historia duró 12 días y midió 100 kilómetros en la autopista Beijing-Tíbet en el año 2010? Aunque el caso chino es famoso, el libro Guinness de los Récords atribuye el mayor atasco en longitud a uno ocurrido en Francia en 1980, con una fila de 175 kilómetros entre Lyon y París, causado por el mal clima y la saturación vacacional. Y esto fue todo por el momento, y cuéntame cuánto tiempo tardas en el tráfico y en qué gastarías ese tiempo. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y regálame un like. Hasta la próxima.